Diversos clubes de Conmebol cuentan con amplia cantidad de participaciones en la Copa Libertadores, sin embargo, nunca la ganaron. El día de hoy conoceremos a 10 de ellos y el primer puesto te aseguro que te sorprenderá. El Atigrado abre este ranking con 25 participaciones en su historia. En 1980, 1982 y 1983 bajo el nombre de Unión Atlético Táchira y desde 1985 con el nombre que lo conocemos actualmente. De esta manera es el club más copero del país venezolano. Registra 6 llegadas a etapa previa, 15 fases de grupo, 3 octavos y un cuartos de final. En la edición 2004 se dio la mejor campaña en su historia, puesto que llegaron precisamente hasta los cuartos de final, un hito que nunca volvieron a cumplir. En su grupo superó al Tolima y al Libertad, solamente le ganó el River Plate en la tabla. Aquella fase la pasó ganando 2 partidos, empatando 4 y sin conocer derrota. Lo más destacado fue el 2-2 ante el River Plate en el Monumental de Buenos Aires. En octavos goleó al Nacional de Uruguay en casa por 3-0 e igualó 2-2 de visita. Para los cuartos, lamentablemente fueron eliminados con el Sao Paulo, cayendo por 3-0 en Brasil y por 4-1 de local. El ídolo cuenta con 29 participaciones en la Libertadores, registra 3 eliminaciones en fases previas, 17 en ronda de grupos, 2 octavos, 2 cuartos, 3 semifinales y 2 finales. La primera vez que disputó una final se dio en el año 1990. Aquel certamen comenzó desde grupos, avanzando como tercero, en octavos eliminó al Progreso de Uruguay y en cuartos vencieron al Emelec. Para las semifinales perdieron con River Plate por 1-0 en el Monumental, pero en Guayaquil ganó el Barcelona por el mismo marcador, teniendo que ir hasta la definición por penales donde los ecuatorianos fueron los vencedores. Para la final jugaron la ida en Asunción con el Olimpia cayendo por 2-0 y en casa solo les alcanzó el empate por 1-1, quedando de esta manera subcampeones. La segunda final se daría en la temporada 1998. En fase de grupos quedaron segundos, para los octavos dejaron en el camino al Colo-Colo, en cuartos golearon al Bolívar, en semifinales ganaron 1-0 de local y de visita perdieron por 2-1, yendo hasta los penales donde el ídolo fue el ganador. Ya en la última instancia perdieron por 2-0 con Vasco da Gama como visitantes y en la vuelta volvieron a caer, esta vez por 2-1. Luego de esa última campaña, lo máximo que llegaron fue a las semifinales del 2017 y 2021, perdiendo con Gremio y Flamengo respectivamente. Los Cruzados han participado también 29 veces de este torneo y son el segundo equipo chileno más copero, siendo superado por Colo-Colo que sí tiene una Copa Libertadores. La U Católica fue eliminada en una etapa previa, 17 fases de grupos, 5 octavos, 3 cuartos, 2 semifinales y estuvo presente en una final. Este último se dio en la temporada 1993, es decir, hace 30 años. En su grupo pasó como primer puesto, en octavos eliminó al Atlético Nacional, en cuartos fue superior al Barcelona, para las semifinales ganó en casa por la mínima y de visita igualó 2-2. Para la final tuvo que lidiar con Sao Paulo, la ida en Brasil fueron apabullados por 5-1 y en casa vencieron por 2-0, aunque no sirvió de nada. Los eléctricos junto al Barcelona de su país son los más coperos de este certamen con 29 participaciones. Emelec se quedó en rondas previas una sola vez, 17 en fase de grupos, 8 octavos y 2 cuartos de final. Su máximo logro fue alcanzar las semifinales en la edición 1995. En etapa de grupos quedó tercero accediendo a octavos donde eliminó por penales al Cerro Porteño. Para los cuartos sacó de carrera al Sporting Cristal y en semifinales no pudo con el que sería campeón de ese año, el Gremio. El Tigre es el segundo máximo copero de Bolivia y cuenta con 29 participaciones en la Libertadores. En 1965 fue su estreno quedando en primera ronda. Desde ese año hasta 1990 registraba 9 presencias coperas. Es así que en 1990 logró llegar hasta octavos de final siendo eliminado por la Universidad Católica de Chile.
Tardó 4 años en volver y nuevamente alcanzó esa misma instancia, cayendo frente a sus compatriotas del Bolívar. De ahí saltamos a la campaña 2014, donde nuevamente estaría en octavos, aunque aquella ocasión fueron eliminados por el Defensor Sporting. En la edición 2017 estuvo nuevamente en octavos, luego de provenir desde la fase previa 2, sin embargo no pudieron con el Lanús, que los eliminó por 2-1 en el global. Actualmente se encuentra disputando la presente Copa Libertadores. Los blanquiazules, con su actual presencia en la Libertadores, cumple un total de 29. 2 veces se quedó en fase previas, fue eliminado 24 oportunidades en ronda de grupos y alcanzó en 3 ocasiones los octavos de final. De estos 3 últimos, el primero se dio en 1995, siendo eliminado por el Millonarios. En 1998 llegó hasta los penales con Peñarol, aunque perdió. Y en la temporada 2010 cayó en una polémica llave con la Universidad de Chile. Probablemente esa última haya sido la mejor que se le dio a Alianza Lima. Los cremas han participado 33 veces en esta competición. 5 campañas se quedaron en fases previas, 19 en ronda de grupos, 6 octavos, 1 cuartos, una semifinal y una final. La mejor se dio en la lejana edición de 1972. Quedando primero en su grupo, pasó una segunda etapa de grupos donde superó a los uruguayos Peñarol y Nacional. Luego se dio la final con el Independiente de Avellaneda en Lima, donde igualaron 0-0 y en Argentina fueron derrotados por 2-1. La última vez que superaron la fase de grupos fue en el año 2010, donde en octavos perdieron por penales contra Sao Paulo. Los celestes son los más coperos de Bolivia, con 33 presencias en este torneo. En 7 veces fueron eliminados en fase previas, 18 en fase de grupos, 6 octavos, 4 cuartos, una semifinal y la actual que todavía está jugando. En la edición 2014 fue la gran sorpresa al superar en su grupo a equipos como León de México, Flamengo y Emelec, quedando en el primer lugar de la tabla de su grupo. En octavos nuevamente se encontró con León, al que eliminó gracias al gol de visita. En cuartos, contra todo pronóstico, sacó de competencia a Lanús. Ya para las semifinales, en Buenos Aires cayeron goleados ante San Lorenzo por 5-0 y en casa vencieron por 1-0, quedando hasta ese lugar. Los cerveceros son los peruanos más coperos, con 38 participaciones. En 5 ocasiones se quedaron en ronda previa, 26 fases de grupos, 3 octavos, 2 cuartos, una final y su actual presencia. Su mejor temporada fue la de 1997. En la etapa de grupos quedó tercero, para los octavos eliminó al Vélez Sarsfield, en cuartos hizo lo propio con el Bolívar, en las semifinales dejó en el camino al Racing y para la final con Cruzeiro en Lima empataron 0-0, mientras en Belo Horizonte perdieron por la mínima. Antes de mencionarte al más copero de esta lista, hay 2 clubes que estuvieron muy cerca de ingresar. El Nacional de Ecuador registra 29 participaciones, considerando la de este año, y su mejor desempeño fue en la temporada 1985, alcanzando las semifinales. El segundo caso es de la Universidad de Chile, que jugó 29 veces ese torneo, teniendo como mejores participaciones al haber llegado a las semifinales de 1970, 1996, 2010 y 2012. Para concluir este ranking, el primer puesto curiosamente no lo tiene un equipo peruano, boliviano o venezolano. Es nada más y nada menos que el Ciclón de Barrio Obrero. Tiene 44 participaciones, incluyendo la de este año. Una cifra muy grande para un club que nunca ha levantado la Copa Libertadores. En 3 oportunidades se quedó en ronda previa, 21 veces no pasó la fase de grupos, tiene 12 octavos, 3 cuartos, 4 semifinales y la que todavía está disputando. En la temporada 1993 perdieron por la mínima en el global de la semifinal ante Sao Paulo. En 1998 fueron eliminados con tan mala suerte en su propio estadio por penales frente al Barcelona. Para la campaña 1999 fue superado por el Deportivo Cali y en la edición 2011 no pudieron con el Santos. Veremos si algún día el Cerro Porteño pueda lograr ganar este certamen. Y hasta aquí el video de hoy. Te invito a que comentes cuál de estos casos te pareció el más curioso. No olvides dejar tu like, compartir y suscribirte, que es totalmente gratis. Gracias por ser parte de la tribuna. Conmigo será hasta la próxima.